Hola mis queridos caminantes, espero que estén bien. Bueno, retomando otra vez nuestro tema, voy a empezar con esa analogía que yo dije la última vez. Garrapatas, ¿te acuerdas? Bueno, entonces quiero realmente que tú te evalúes, o sea, como siempre ha sido la invitación. Comienza, relájate, concéntrate, sobre todo disposición. Les voy a contar un truco que yo hago. No necesariamente le funciona a todo el mundo, para nada. Porque no hay trucos universales o abordajes universales, no lo hay. O más en psicología, cuestiones universales no hay. ¿Por qué? Porque cada ser humano es tan individual, tan diferente al otro. Porque, ok, los une que son seres humanos, ok, que de pronto son del mismo sexo, son de pronto la misma edad. Es que hasta los gemelos univitelinos, o sea, del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, cuando se divide, esos son gemelos, genéticamente son iguales. Hay diferencias. Entonces imagínense, cuando genéticamente son iguales hay diferencia en cuanto a su personalidad. Entonces imagínense dos personas genéticamente totalmente diferentes, que somos todos. Bueno, voy a empezar con una analogía importante que es garrapatas, ¿se acuerdan? Bueno, quiero que tú te cuentes, no me cuentes porque obviamente en ese momento no tengo la comunicación, excepto si tú me escribes o si tú me llamas, pues ahí tenemos una conversación directa, pero quiero que tú realmente, si no lo has hecho, ok, entonces seguimos en lo mismo de lo mismo que tal vez es tu vida. ¿Y cuál es? En que tú sabes cuáles son las cosas que tú tienes que cambiar. Tú lo sabes. Pero una cosa es que yo lo sepa y otra cosa es que yo lo haga. Tú sabes cuáles son las cosas que no te están funcionando. Tú sabes las cosas que tú estás embarrando. Pero, pero si no hay los cambios, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que tú actúas. ¿Somos coherentes? Porque deberíamos ser coherentes, ¿no? Deberíamos ser coherentes en cuanto a lo que yo pienso, cuáles son mis principios de vida, de comportamiento. Y otra cosa es mi actuar. Entonces debe haber esa coherencia entre lo que pienso y mi actuar. Debe haber una coherencia. Por eso yo no creo en muchas cosas, no lo creo realmente. No quiero especificar, pero a veces se promulga una cantidad de cosas que lo vi, eso es experiencia vivida, donde promulgaban, por ejemplo, X persona promulgaba una cantidad de cosas como ser humano espectaculares, pero en su actuar un abismo impresionante entre esas dos posturas, impresionante. Porque yo creo que no basta un discurso. ¿El discurso para qué? Digamos, para encarretar a alguien. Necesito encarretar a alguien como ser humano, eso depende de ti, ¿no? Si tú quieres encarretar, porque hay muchos que encarretan, claro, ¿sí? Encarretas a una novia, una amiga, a las 5 novias que tienes, las encarretas a tu jefe, encarretas a tus papás, tus hermanos, tus amigos, pero es tu decisión. Entonces, ahora sí retomando, ¿qué tanto garrapata eres tú? Es por ti, o sea, el ejercicio, si tú lo quieres hacer. ¿Qué tanto eres garrapata en la vida? Hoy pensando todo el día, ¿qué voy a decir
respecto a esa analogía. Si tú eres garrapata, y estuve pensando todo el día cómo lo iba a abordar, entonces se me ocurrió varios ejemplos. Por ejemplo, así suena redundante, voy a hacer uno de esos ejemplos, por ejemplo, así suena redundante, no importa. A veces, digamos, las personas que consiguen una pareja, comienzan a tener una relación de pareja. De una u otra manera, más o menos lo he dicho. Y entonces, nada que ver. Definitivamente nada que ver. No cumple con las expectativas. De pronto no es la persona que tú algún día idealizaste, lo construiste en tu mente, pero esa construcción a esa realidad, nada que ver. La relación no funciona. Eh, Definitivamente no funciona. Palabras más, palabras menos, no funciona para nada. En muchos aspectos. Pero hay un aspecto que solamente tú lo sabes. Solamente tú. Y es ese algo que tú necesitas. Ese algo que tú necesitas. Y de ahí que te conviertes en una garrapata. Porque tal vez es tu salvación. Sea salvación emocional, de vida. No sé. Solamente tú lo sabes. Por ejemplo. O por lo menos para enriquecer un poquito más el ejemplo. Te sientes solo. Yo creo que uno de los grandes problemas de los farmacodependientes, digamos que incorporo el cigarrillo. El cigarrillo, el gran problema es una dependencia impresionante de dos maneras, física y psicológica. Eso está muy claro. Entonces, bueno, en cuanto a la adicción física, pues hay muchos mecanismos para desintoxicar. Pero el gran problema, realmente, el gran problema de muchas de las drogas, aparte, digamos que ese es un elemento, un porcentaje muy grande, que es el fisiológico, me interesa más el psicológico, pues por la experiencia que yo tengo. No soy médico, hay muchas personas que tienen muchos más elementos para poder hablar del tema. Yo puedo hablar, conozco algo, pero no soy el especialista para abordarlo. Entonces, hay algo que yo he identificado, digamos, en cuanto a cigarrillo. ¿Cuál es? El mismo cuento de la garrapata, es el mismo. Para mí, de todo lo que he analizado durante muchos años, y es que yo creo que el gran porcentaje de adicción, drogas, cigarrillo, alcohol, tiene una palabra. ¿Saben cuál es? Sí, señor, esa. Soledad. Yo creo que es de las enfermedades que son de las más grandes y que realmente no se aborda. ¿Por qué? No sé. Pero, ejemplo, si tú ves a un drogadicto, entonces digamos que la novia le dice en algún momento, yo quiero que tú dejes la droga, te voy a apoyar, te voy a... Entonces esa persona dice, ok, como tú me lo pediste, lo voy a hacer. Grave, gravísimo. ¿Por qué?
porque no fue decisión de esa persona. Y cuando no es decisión de esa persona, el drogadicto, o sea, estoy utilizando una palabra muy categórica, ¿no? Pero por favor, excúseme de que no quiero ser tan categórico ni ponerle un rótulo, pero para hacerme entender, voy a denominar así. Porque ahí abordamos adicción al cigarrillo, a una cantidad de cosas. Porque no se le olvide que también las adicciones obsesivas compulsivas, también eso tiene que ver mucho con soledad. Depresión, directo a esa palabra, soledad. Yo creo que son de las palabras más fuertes, y yo no he escuchado mucho los temas de soledad. O sea, que la categoricen. El primer elemento o fundamento a ver, es que no encuentro la palabra para que sea la más acertada. No la encuentro. Pero es la más importante. Es la más importante. Fíjate que cuando estaba hablando de cuando la novia, porque me ha tocado muchos pacientes al respecto, con adicciones, digamos, llámese marihuana, llámese cocaína, llámese cualquier cosa. Soledad. Hablemos de, como para no ser tan complejo, porque ya la cocaína es, y otros, más o menos, digamos, de esa categoría, por decirlo de alguna manera. Marihuana. Pues olvidémonos un poquito de la discusión, que si es buena, que si no es buena, que es que la van a legalizar, que bueno, olvidemos de eso. Lo que me interesa es la adicción psicológica, porque también ante eso, también comienzan a pelear los que fuman marihuana. No, es que la marihuana no produce adicción, es más dañoso el cigarrillo, es más adictivo el cigarrillo. O sea, toda una cantidad de cosas que tal vez sí, tal vez no, sean ciertos lo que ellos dicen. Pero me interesa es esa adicción psicológica, porque la hay. Entonces, cuando esa persona, digamos que consume X, pongamos la más, pues de la menos complicada, aparentemente, ¿no? Aparentemente. Porque sí es muy complicado y después hablaré o sustentaré por qué es de las más complicadas. Entonces, cuando esa novia, porque tuve un paciente que fuma, digamos, marihuana, y la novia le dice, yo quiero que tú dejes, si no, terminamos. Entonces esa persona puede decir, ok, y realmente puede dejarlo. ¿Por qué? Porque él hace reemplazos, sustituciones emocionales, donde puede decir, si yo digo que ok, dejo la marihuana, de una u otra manera, uno, estoy manipulando. Dos, no fue su decisión, que ese es el problema, no fue su decisión. Tres, le puede echar la culpa a esa persona. Voy a detenerme un poquito de eso. Porque cuando uno estudia psicología, lo primero que le dicen a uno, bueno, lo primero no, una de las tantas cosas, pero es de las importantes. Nunca, como psicólogo, tú digas a una persona o a un paciente qué debes de hacer. Nunca, nunca. Y el 99% cuando están en sesiones terapéuticas, le preguntan, bueno, doctor, y cuénteme, ¿qué hago? ¿Cuál es el problema? Se los voy a puntualizar. El gran problema es que si esa persona se atreve a decir, haz esto, por esto y por esto y por esto, puede que sea el consejo más acertado, puede que sea la intención más acertada, pero ¿cuál es el problema? En que esa persona, ese paciente, se va a lavar las manos contigo, y te va a utilizar. ¿De qué manera?
Ah, bueno, voy a hacerlo. Usted es el que sabe. Más o menos, usted es el que sabe. Entonces, si usted lo dice, es porque es así y porque es así. Pero entonces ahora, ¿cuál es el problema? Y si no funciona. He ahí el problema. Porque si no funciona, entonces ¿qué? Como no hay compromiso, no hay compromiso de ese paciente para decir, ok, yo lo dejo, ¿por qué? Porque realmente sé que me hace daño, sé que miles de argumentos para decir, no me conviene para mi vida. Pero como esa persona se lava las manos, ¿por qué? Porque el hombre, bueno, el hombre no, el ser humano es tan hábil donde siempre quiere lavarse las manos. Y los culpables son los demás. Entonces, ¿qué pasa si no funciona? Adivinen quién es el culpable. Sí, el psicólogo. Sí, señores, el psicólogo. ¿Por qué? Ah, no, él me dijo o ella me dijo que era así. Y yo le creí, como ella es la que sabe y es la que estudió. Ah, bueno, yo no soy culpable. Yo no soy culpable. Yo seguí en lo que yo pensaba diferente. Yo quería hacer otra cosa. He visto cuando hay recaídas, digamos cuando una persona comienza a dejar la droga. Por eso repito, reitero. Droga yo lo tomo, o sea, no está bien utilizado, pero por cuestiones prácticas, para que nos entendamos de un lenguaje fácil, ni tan complicado. No se compliquen la vida. Traten de llevar el ritmo que yo estoy planteando. No se compliquen tanto la vida. Así no sea literalmente exacto. A ver, ese no es el hecho. Ese no es el punto. Entonces, cuando una persona, digamos, dejó de consumir, he visto que las recaídas, que son muy complicadas, porque son violentas esas recaídas, en cuanto a que consumen 3 veces de lo que estaban consumiendo antes. Son muy complicadas. Obviamente, hay excepciones, claro. No sean tan literales. A veces somos tan obsesivos siendo tan literal como para decir yo sé más que el otro. ¿Por qué? Porque miren, encontré este defecto. Hombre, si no les gusta como yo hablo, si no les gusta el discurso, no pierdan el tiempo. No me vean. Yo trato de ser lo más natural posible. No tan rígido de un discurso. No. Lo preparo, sí, claro. Sí, claro. Por eso al principio cuando yo dije, les voy a dar un truco para poder conectarse. Pero a mí me funciona. A mí. No significa que a ustedes les va a funcionar. Ojo. Yo para poder, digamos, descubrir, o no descubrir, digamos, sobre enfatizar o decidir qué voy a hablar y de qué manera lo voy a abordar. Yo necesito conectarme con las emociones del mundo, del universo, de mí mismo, necesito conectarme. No con, a ver, porque uno entra como, digamos, automático. A veces nuestra vida es eso. Ponemos el botón de automático, y uno como un robot, porque eso a mí me ha pasado. ¿A ustedes no les ha pasado? Por ejemplo, ustedes siempre, a ver, yo camino mucho, por muchas situaciones, pero óptica no es importante. Yo camino mucho. Entonces a veces, pum, yo pongo el automático, ¿por qué? Porque yo siempre cojo el mismo camino. Siempre cojo el mismo camino. Porque pues además, antes de seguir caminando, pues tengo todos los días terapia física. Después les cuento por qué. Entonces, pero a veces yo digo, voy a hacer otra cosa. Pero mi automático lo prendí. Y cuando me acuerdo, ya pasé la vuelta que iba a hacer. ¿Por qué? Porque prendí mi cerebro automático. Y eso pasa. Entonces, yo necesito salirme, digamos, de esa cotidianidad, salirme de ese automático, de ese clic automático,
donde a veces pues uno tiene como ser humano muchísimos mecanismos de defensa. Y también el cerebro también tiene muchos mecanismos de defensa para no fatigarse. Y además evolutivamente también el cerebro hace, por evolución, va por el camino más corto y más fácil, para que no se recargue, por supervivencia. Evolutivamente es comprobado. Pero no lo voy a abordar. Entonces, yo sí necesito conectarme. ¿Cuál es la herramienta que yo utilizo? Y de ahí, pues, al principio creo que les comenté de que a los psicólogos en algunos países, estamos aquí en Colombia, no exigen realmente esa parte que me parece fundamental, que todos los psicólogos deberían entrar antes de ejercer su carrera, deberían hacerse psicoterapia. En otros países lo exigen y me parece excelente que lo exigen. Excelente. Pues afortunadamente soy un bendecido porque sí tuve oportunidad y se lo dije, como 3, no, como 4 o 5 cursos que hice, pero durísimos emocionalmente, psicoterapéuticos, brillantes ahora está de moda los coach, excelentes esos coach, excelentes. Entonces aprendí muchas cosas y una de las cosas que cuando hacen coach a nivel grupal, lo hacen como una introducción y para conectar. O sea, eso es lo que yo te estoy tratando de enseñar o por lo menos que lo visualices. Tú necesitas quitarte de ese automático que estás. Por eso está la música. Entonces ahora le dicen musicoterapia. Pero funciona. Pero uno, digamos como coach, vamos a hacerlo, como coach, utiliza la música dependiendo del tema que uno va a abordar. Téngalo por seguro porque lo viví, o sea, lo viví. ¿Qué es? Utilizar la música. Tiene un efecto maravilloso, te saca del clic, te saca del automático. Entonces, a veces yo escucho música, pero realmente, pues mis estados emocionales, a veces, o sea, no puedo decir, necesito estar en una actitud psicológica de tal, no, pero necesito salirme de ahí. A veces la música no me saca, a veces me saca una película, a veces me saca un hecho que vi en la calle, ciertos hechos que vi en la calle. O sea, hay algo y por eso yo necesito para poder entrar a esa conexión, ¿m? De lo que yo necesito para poder hablar, para poder construir lo que yo quiero, salir del automático. Lo necesito. Entonces, mis queridos caminantes, la invitación de ese alto en el camino que de la primera, digamos, charla, no he podido encontrar el nombre, realmente no lo he podido encontrar. Entonces, sal de ese automático, es la única manera. O sea, sé sensible al discurso, a que lo que vas a decir no porque te lo aprendiste y porque lo leíste, sino porque eres, digamos, un convencido, porque has enlazado el discurso científico, porque no es charlatanería lo que estoy haciendo, sino tiene un marco científico como psicólogo, pero también tiene muchos aspectos muy concretos, que es de todos estos años, más de 20 años de experiencia, donde uno ha visualizado muchas cosas en la vida de sus pacientes.
hay unos que son muy complicados. Y lo que ves en la calle, lo que ves en el mundo, lo que ves en las noticias, lo que ves, pero tú tienes que estar en esa situación de salir del switch para que tú mejor dicho, lo sientas de corazón. Por ejemplo, tú ves el hambre. Pues, de pronto, si no estoy en ese switch o si no me he quitado el switch, sí, yo sé, hay mucha gente que está aguantando hambre. Sí, toda esa gente que viene del extranjero está aguantando hambre. Sí, no me importa. A veces nuestras actitudes, pero pues también eso es otro tema, ese es otro tema que también tengo una opinión particular, pero ahorita no es del tema. Entonces, mis queridos caminantes, sal de ese automático que vives. Tienes que salir. Pero si tú quieres, sal de ese automático. Y en esa medida, yo creo que encontrarás cosas que tú ni te imaginas que hay dentro de ti. Ni te imaginas que hay cosas dentro de ti. Y todo lo que vas a encontrar. Pero es la única manera. Entonces, conectándome con, digamos, con la analogía que empecé, garrapata. Si tú recuerdas lo del cigarrillo, te voy a dar unas justificaciones que ellos dicen. Primera, uy, un cigarrillo cuando está haciendo frío, qué cosa tan deliciosa. Después de almuerzo, ¡oh, qué cosa tan deliciosa! Cuando estoy preocupado, un cigarrillo, ¡wow! Cuando después de hacer el amor, ¡wow! Un cigarrillo, ¡wow! O sea, todas las justificaciones del mundo. Todas las justificaciones. Ese es el problema. Justificamos. Pero ¿cuáles son las justificaciones? Nuestras garrapatas interiores. Nuestra hambre emocional. Vacíos emocionales. Te sientes solo. Un cigarrillo. Ustedes han visto pues, que el ser humano, porque uno no está exento de que en algún momento lo haya hecho. Para nada. Soy ser humano igual que todo el mundo. Pero fíjense esa actitud muy simpática que hacemos los seres humanos de pronto empezando la vida o en el transcurso de la vida. O de pronto tal vez siguen viejos y seguirán así, actuando así, no sé. Pero a veces son o somos o hemos sido sádico, mejor dicho, masoquistas. Masoquistas. ¿Por qué? Terminamos con la novia, con el novio. Ah, no, pero eso sí, ponemos la música de despecho. Toda la música de despecho. ¿Para qué? Es como si yo cogiera un cuchillo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esas situaciones nos deprimen aún más, pero nos encanta hacerla también. Complicado, ¿cierto? No me digan que ninguno lo ha hecho. Bueno, cada uno decidirá o se echará su carretazo mental de que si lo hizo o no lo hizo. Eso sí ya es decisión de cada uno. Entonces, mis queridos caminantes, realmente los invito. Porque la próxima charla que voy a dar es conectándome con la penúltima que hice sobre esa honestidad, sobre que vivimos a este mundo a ser felices, supuestamente ser felices. Pero hacemos todo lo contrario. Construimos diariamente nuestra propia infelicidad.
Excepciones, sí, hay excepciones. Entonces, ¿cuándo vas a aprender a que realmente tienes que, con que cambies tú, es suficiente? Pero ¿cuál es el problema del ser humano? Ah, no, 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 no. Por ejemplo, yo he escuchado, sobre todo muchas mujeres, no por ser machista ni porque soy hombre, nada, no, para nada. Pero lo he escuchado más. Eso sí, no tengo la culpa. Ah, no, es que no voy a hacer la misma. O sea, siempre nos afecta las relaciones anteriores y pagan los platos rotos el siguiente. ¿Por qué? Desafortunadamente. Entonces comienzan a decir, ah, no, no voy a ser la misma idiota de siempre. Ya no me voy a dejar. Si mi novio tiene una moza, yo le voy a tener 5 mozas y los voy a restregar él. Entonces fíjese esas actitudes de venganza, de poco autoestima, donde no nos lleva a nada. Bueno, sí nos lleva a ser infelices. Lo único. Pero ¿cuál es el gran problema y el temor, temor, temor de todo el mundo? En que a veces dice, ah, no, yo prefiero estar, así sea la peor relación, pero yo prefiero estar que quedarme solo. Y por eso no terminan. Gravísimo. Gravísimo. Pues eso se hace muy inconsciente, ¿no? Ojo, no es de que uno le dice, sí, no. Muy inconsciente, por sobrevivencia, por muchas cosas que el cerebro utiliza. Por tu personalidad, por tus vivencias, bueno, en fin. Pero lo hacemos. Entonces, complicado, complicado. ¿Y a dónde nos lleva? A no estar solo. No me gusta estar solo. O a veces cuando comienzan a crear como una fortaleza alrededor de esa persona, fortaleza, murallas, donde pueden tirar una bomba atómica pero no se rompe. Entonces es las personas que tú te cerraste al amor, a la vida. Entonces te volviste fría, calculadora, insensible. Y a veces son las más sensibles. Sí, señor, piénselo. Porque esas personas que aparentemente son duras, son las más sensibles. Porque en algún momento de la vida, que de pronto lloró tanto, sufrió tanto, que dijo, no más. Pero tomó una posición equivocada. Pero ¿cuál es el problema ahora? En que la gente entra en una relación prevenida. Ambos, ese es el gran problema, entran prevenidos. Y no tienen claras las cosas. Porque la próxima charla que voy a dar, precisamente son eso, esas decisiones que a veces son caóticas en cuanto a una relación. Lo he retomado, sí, lo he retomado en muchas partes, pero es otro abordaje, otro abordaje de diferente manera. Entonces, mis queridos caminantes, complicado. Complicado este cuento que se llama vida, complicado. Pero es corto. O puede ser también largo y puede ser un infierno. Sí, claro. Puede ser un infierno, claro que sí. Y entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? He ahí el problema. ¿Cómo vamos a lograrlo? Si en tu vida es un infierno. Y empezando por ti mismo. Bueno, es una invitación. Espero, mi querido caminantes, que todavía hay algo por hacer. Hay algo por hacer en la vida. Pero hay algo que tú tengas claro, que tú tengas muy claro. Ese objetivo que está aquí en la punta, seas tú, sea tu felicidad. Depende de ti.